Tauro, signo de tierra regido por Venus, encarna la fortaleza silenciosa, la determinación inquebrantable y una conexión ancestral con el valor de las cosas simples, pero auténticas. En los momentos de oscuridad, cuando todo parece tambalearse y el suelo se vuelve incierto, no es porque hayas perdido tu camino, sino porque necesitabas recordar lo profundamente enraizado que estás en tu propio poder. Esos tiempos difíciles, que parecían no tener fin, no llegaron para destruirte. Llegaron como mensajeros duros pero necesarios, para devolverte a tu centro, para que pudieras verte sin adornos, tal y como eres, una fuerza imparable que a veces olvida cuánto ha resistido y cuántas batallas ha librado. A veces te dejas llevar por la rutina, por la comodidad que tanto valoras, por el ritmo pausado que te caracteriza, y entonces la vida decide sacudirte. No para castigarte, sino para despertar tu instinto de superación. Porque dentro de ti habita una resiliencia que muy pocos comprenden. Tauro no es impulsivo, no reacciona al primer golpe, pero cuando se levanta, lo hace con una firmeza que no se quiebra. Por eso los tiempos malos vinieron, para que volvieras a mirar hacia adentro y reconocieras que tu mayor enemigo no está fuera, sino en los límites que tú mismo has aceptado durante demasiado tiempo. El camino de su vida puede parecer largo, agotador, solitario. Pero tú, Tauro, tienes una voluntad que no se doblega. Tu andar es firme, seguro, sin prisa pero sin pausa. Aunque la cuesta sea empinada, cada paso que das te acerca a la cima, y es ahí donde te conviertes en leyenda, cuando no te detienes aunque el cansancio pese, cuando no retrocedes aunque el pasado te llame con voces conocidas. Porque en ti está el espíritu del toro que no teme al esfuerzo, que no huye del desafío, que sabe que lo que realmente vale la pena se construye con paciencia, con dedicación, con trabajo constante. Puede que en el camino hayas dudado de ti. Puede que hayas sentido que todo se derrumbaba y que no quedaba nada firme a lo que aferrarte. Pero era solo una ilusión, porque la verdad es que tú siempre has sido tu propio pilar. Tu fuerza no reside en lo externo, sino en ese corazón leal, en esa mente práctica, en esa alma noble que se rehúsa a rendirse. Y aunque a veces tu terquedad te haya hecho tropezar, también es cierto que esa misma terquedad es la que te levanta cuando nadie más lo hace, es la que te empuja a seguir aún cuando todo parece en tu contra. Este no es el final. Esta es la transformación que estabas esperando, aunque no lo sabías. Es el momento de decir basta al dolor que ya no te pertenece, de soltar las culpas que no son tuyas, de dejar de cargar pesos que otros te han impuesto. Es hora de empezar a subir, aunque te tiemblen las piernas, aunque no veas aún el horizonte. Porque cuando llegues, y lo harás, el eco de tu grito resonará en los valles de tu vida, y sabrás que los tiempos malos ya no tienen lugar en tu historia. Grita fuerte, porque eso también es sanar. Porque cada lágrima que has derramado ha regado la tierra fértil donde florecerá tu nueva vida. Porque cada caída ha fortalecido tus cimientos. Y cuando grites, hazlo desde lo más profundo, para que el universo escuche que has despertado, que has vuelto, que eres inquebrantable. Tauro, tú mereces una vida que te abrace como tú abrazas a los demás, con sinceridad, con entrega, con amor real. La vida merece la pena, y tú eres uno de sus milagros más silenciosos pero poderosos. Recuerda quién eres, que has superado, que has construido con tus propias manos. Camina con la frente en alto, con el corazón abierto y la voluntad firme. Lo mejor aún está por llegar, y esta vez, sabrás que lo conquistaste porque nunca dejaste de creer en ti, incluso cuando todo parecía perdido. Tauro, levántate. El mundo te espera. Tauro es un signo cuya esencia se asienta en la estabilidad, la constancia y el sentido profundo del valor. Pero hay aspectos silenciosos, menos visibles, que a menudo pasan desapercibidos incluso para los propios nativos de este signo. Uno de ellos es su sensibilidad emocional, que aunque cuidadosamente protegida por una coraza de aparente firmeza, vibra con una intensidad sorprendente. Tauro no se entrega fácilmente, pero cuando lo hace desde lo más profundo de su ser. Y esta capacidad de sentir profundamente, aunque muchas veces sea causa de dolor, es también su mayor fuente de sabiduría emocional. Este signo guarda dentro de sí una fidelidad inquebrantable a sus valores, a las personas que ama, a sus principios. Esa lealtad, que otros pueden subestimar o incluso aprovechar, es una de sus joyas más preciosas. Cuando el mundo parece volátil y cambiante, Tauro ofrece la certeza de lo constante, de lo que permanece. En tiempos de confusión, es precisamente esa coherencia interna la que le permite reconstruirse una y otra vez.
Lo que puede parecer terquedad ante los ojos ajenos, no es otra cosa que una profunda conexión con sus propias convicciones, una negativa a traicionarse a sí mismo. La conexión de Tauro con lo tangible, con el cuerpo, con la tierra, le ofrece un anclaje único. Este signo tiene la capacidad de sanar a través de lo físico, a través del arte, del contacto con la naturaleza, del trabajo manual. Sus manos no solo construyen, también transforman. El contacto con lo natural, con los ritmos orgánicos, es un camino sagrado de regreso a su centro. Cada paseo entre árboles, cada amanecer contemplado con calma, cada comida preparada con amor, le devuelve una parte de sí que el ruido del mundo le había robado. Porque Tauro no solo necesita estabilidad externa, necesita belleza, necesita armonía, necesita que el entorno le hable con suavidad. Dentro del proceso de recuperación después de un tiempo difícil, Tauro debe recordar el poder que tiene el silencio. No cualquier silencio, sino ese que no juzga, que no exige, que simplemente acompaña. En esos momentos de quietud, Tauro puede escuchar su voz interior con claridad, puede reencontrarse con su intuición, que aunque no sea la más impulsiva del zodiaco, es tremendamente certera. La intuición taurina no llega como un rayo, sino como una certeza que brota del vientre, que madura lentamente pero rara vez se equivoca. Es en esos instantes de contemplación donde puede darse cuenta de que ya ha comenzado a sanar, que cada célula de su cuerpo está volviendo a vibrar con una energía nueva. La regencia de Venus le otorga una afinidad natural con el arte y la creación. A veces, el mundo interior de Tauro es tan rico que cuesta expresarlo con palabras. Pero a través de la música, de la pintura, de la escultura, de cualquier forma de expresión creativa, puede comenzar a liberar todo aquello que ha estado acumulando en silencio. El arte no es un lujo para Tauro, es una necesidad del alma. Allí donde las palabras no alcanzan, sus sentidos se convierten en el puente hacia una comprensión más profunda de su experiencia vital. Tauro también debe recordar que su fortaleza no está en la rapidez ni en la respuesta inmediata. Su poder se encuentra en la capacidad de resistir, de esperar, de construir sin prisas. El tiempo, para este signo, es un aliado, no un enemigo. A menudo, las presiones externas intentan imponerle un ritmo ajeno, pero Tauro florece a su propio paso. Y cuando lo hace, sus logros son sólidos, perdurables, verdaderos. Cada paso dado con conciencia vale más que 1000 pasos apurados por ansiedad. En su proceso de transformación, debe honrar su propio ritmo, sin compararse, sin exigir lo que no está listo para entregar. El miedo al cambio es una sombra que suele acompañar a este signo. Y sin embargo, cuando Tauro decide cambiar, lo hace desde lo más profundo, sin mirar atrás. Ese movimiento lento pero seguro es irreversible. No se trata de un salto al vacío, sino de una reestructuración sólida de su realidad. Tauro no se deja llevar por promesas huecas ni por soluciones fáciles. Busca lo auténtico, lo que resiste al tiempo, lo que puede sostenerse con raíces firmes. Por eso, su evolución, aunque pausada, es una de las más poderosas del zodiaco. La astrología también enseña que los aspectos tensos en la carta natal de un Tauro, como una cuadratura con Saturno o una oposición con Plutón, no son obstáculos, sino desafíos que vienen a despertar su grandeza. Son lecciones que fortalecen su espíritu, que lo obligan a encontrar en sí mismo los recursos que creía no tener. Cada desafío astrológico es una puerta que se abre a una nueva dimensión de su poder. Y cuando Tauro logra integrar estas experiencias, no solo se transforma a sí mismo, sino que también se convierte en un faro de estabilidad para los demás. En el fondo, la vida de Tauro es una danza entre la seguridad y la transformación, entre lo que permanece y lo que debe renovarse. La clave está en no aferrarse a lo que ya no nutre, en confiar en que el proceso de soltar también es un acto de amor propio. Porque al final, Tauro no solo está aquí para resistir. Está aquí para florecer. Para mostrarnos que la belleza real se construye con trabajo, que el amor verdadero requiere presencia, que la abundancia nace del esfuerzo constante y del respeto por los propios límites. En cada renacer, Tauro se vuelve más sabio, más fuerte, más auténtico. El mundo necesita esa firmeza tranquila, esa fuerza silenciosa que no impone pero transforma. En cada crisis superada, en cada lágrima convertida en semilla, Tauro está demostrando que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito, con integridad y con la profunda certeza de que, aunque el camino sea largo, cada paso lo acerca más a su verdad. La energía de Tauro se manifiesta con una profundidad que muchas veces es incomprendida por un mundo que corre con prisa.
En esa quietud donde otros ven lentitud, en esa pausa donde algunos solo perciben terquedad, habita una sabiduría antigua que ha aprendido a leer el pulso de la vida con paciencia. Tauro no es de quienes buscan atajos, porque sabe que lo que se construye sin cimientos sólidos no resiste el primer viento. Su esencia está ligada a lo eterno, a lo verdadero, a lo que no se apaga cuando pasan las modas ni cuando se apagan las luces externas. Por eso, cuando cae, no se destruye, se transforma. La tierra que representa a Tauro no es solo la materia, es también el símbolo del sostén emocional, del alimento físico y espiritual, del cuidado paciente. En tiempos de crisis, este signo tiene el don de convertirse en su propio refugio, de crear desde la adversidad un espacio fértil donde pueda volver a enraizarse. Y aunque el dolor le toque profundamente, porque su sensibilidad se expresa a través del cuerpo, a través de sus sentidos, también tiene una asombrosa capacidad de regenerarse, de levantarse con más dignidad de la que tenía antes de caer. En esa reconstrucción silenciosa se revela su verdadero poder. Hay una fortaleza espiritual en Tauro que va más allá de su tenacidad. Se trata de un poder que se cultiva con la constancia del día a día, que se alimenta de los pequeños logros, del trabajo callado, de la responsabilidad asumida sin quejas ni reproches. Este signo está estrechamente vinculado al valor intrínseco de las cosas, y por eso su viaje no es solo externo, sino profundamente interno. A lo largo de su vida, aprenderá que no todo lo valioso brilla, que no toda recompensa es inmediata, y que la verdadera satisfacción se encuentra cuando su alma y sus acciones están alineadas. En el plano emocional, Tauro se enfrenta a desafíos que no siempre son visibles. Tiende a cargar más de lo que le corresponde, por amor, por sentido del deber, por temor a perder aquello que considera suyo. Pero a veces el mayor acto de amor es soltar, es permitir que lo que ya cumplió su ciclo se aleje para dar espacio a lo nuevo. El desapego no le es fácil, porque encuentra seguridad en lo conocido, pero cada vez que logra liberar aquello que ya no le nutre, florece con más fuerza. Y cada renuncia, por dolorosa que sea, se convierte en un escalón hacia una versión más completa de sí mismo. Tauro necesita entender que no está solo. Aunque su naturaleza le lleve a cerrarse en momentos de crisis, aunque prefiera resolver en silencio, existe una red de energía universal que lo sostiene. Su conexión con la Tierra es también una conexión con lo sagrado, con la fuerza vital que impulsa la vida en todas sus formas. Al abrirse a recibir ayuda, guía, inspiración, no pierde su autonomía, al contrario, la fortalece. Porque saber recibir también es una forma de fortaleza, una muestra de humildad, una apertura al flujo natural de dar y recibir. El tránsito de los planetas en el cielo activa procesos que para Tauro pueden sentirse intensamente en el cuerpo y en el alma. Cuando Urano recorre este signo, por ejemplo, lo obliga a desprenderse de viejos patrones, a romper estructuras que parecían eternas, a reinventarse en formas que jamás imaginó. No es cómodo, pero es liberador. Porque aunque su energía sea conservadora por naturaleza, en el fondo Tauro también necesita crecer, evolucionar, trascender. Y cada vez que se atreve a salir de su zona de confort, aunque sea un paso a la vez, descubre que hay más fuerza en su flexibilidad de la que jamás sospechó. En los vínculos afectivos, Tauro representa una entrega genuina, una presencia que sostiene, una lealtad que no conoce dobleces. Pero también debe aprender a poner límites, a decir no sin culpa, a proteger su paz sin miedo al rechazo. Su amor es real, profundo, generoso, pero no puede ser una vía de sacrificio constante. Amar no debe significar olvidarse de sí mismo. Al cultivar el amor propio, al nutrirse primero a sí mismo, Tauro se vuelve capaz de ofrecer un amor más puro, más libre, más poderoso. Los ciclos de la luna también tienen un impacto especial en Tauro, que siente los cambios de energía de forma muy corporal. La luna nueva puede ser una oportunidad para sembrar intenciones desde la calma, desde la claridad de sus valores. Y la luna llena lo invita a celebrar lo logrado, a soltar lo que pesa, a iluminar esos rincones donde aún se esconde el miedo o el resentimiento. Vivir en sintonía con los ritmos naturales, con los ciclos de la tierra y del cielo, le devuelve a su centro, le recuerda que no está desconectado del todo, que forma parte de una red mayor que lo impulsa a seguir. La astrología enseña que cada signo viene con un propósito. El de Tauro es aprender a sostener sin aferrarse, a disfrutar sin depender, a construir sin encerrarse. Su camino es uno de belleza interna, de crecimiento lento pero profundo, de revelación a través de lo tangible. Y cada prueba que enfrenta está diseñada para fortalecer su identidad, para recordarle que no es débil por necesitar tiempo, que no es menos valioso por no correr,
que no está atrasado por detenerse a contemplar. En esa calma está su sabiduría, y en su capacidad de esperar, está la semilla de todos sus triunfos. Tauro está destinado a florecer una y otra vez, incluso después de las tormentas más feroces. Porque dentro de su alma habita una primavera eterna, una promesa de renacimiento que ninguna adversidad puede apagar. A medida que avanza por su vida, su presencia se vuelve más magnética, más serena, más poderosa. No por lo que tiene, sino por lo que es. Por su capacidad de inspirar paz en medio del caos, por su forma de enseñar sin palabras que la vida, cuando se vive con autenticidad, con amor propio y con raíces firmes, siempre vale la pena. Tauro encarna una fuerza ancestral que está íntimamente ligada a la memoria del planeta, a las bases invisibles que sostienen la vida. Este signo, aunque muchas veces es retratado solo desde su estabilidad y terquedad, contiene un universo interno vasto, silencioso y profundamente conectado con lo sagrado. Su energía opera como la de una montaña, firme, paciente, aparentemente inmóvil, pero capaz de contener dentro de sí todo un ecosistema en equilibrio. La verdadera fortaleza de Tauro no está solo en lo que resiste, sino en su capacidad de nutrir, de sostener a otros incluso cuando él mismo está aprendiendo a sostenerse. Su relación con el placer, gobernada por Venus, no es una indulgencia superficial, como a veces se malinterpreta, sino una puerta de acceso a lo divino a través de lo cotidiano. Para Tauro, el contacto con lo bello, con lo armónico, con lo sensorial, es una forma de volver al presente y recordar que el cuerpo no es una prisión, sino un templo. En los momentos más oscuros, cuando las exigencias del mundo parecen aplastar su alma, el retorno a lo sensorial puede ser su medicina. Escuchar música que lo conmueva, caminar descalzo sobre la tierra, abrazar a alguien con sinceridad, preparar una comida con intención amorosa, no son actos pequeños, son rituales de supervivencia emocional y espiritual. Uno de los aprendizajes más profundos que enfrenta Tauro a lo largo de su vida tiene que ver con la desapropiación. Este signo, con su fuerte sentido de pertenencia, tiende a identificar su valor personal con lo que posee o con aquello que puede controlar. Pero el alma de Tauro se expande verdaderamente cuando comprende que nada le pertenece, que todo es prestado por el tiempo y por la vida, y que lo único que puede abrazar sin miedo a perder es la integridad de su propio ser. Este proceso, que suele estar acompañado de pérdidas materiales, vínculos que se transforman o situaciones que le exigen soltar, es doloroso pero profundamente liberador. Porque le permite descubrir que su verdadera riqueza no está en lo que acumula, sino en lo que es capaz de sostener con amor sin necesidad de retener. En el plano colectivo, Tauro representa un llamado a reconectar con la tierra, a honrar los ciclos naturales, a valorar lo esencial. En un mundo que gira cada vez más rápido, este signo ofrece un ejemplo vital de lo que significa vivir con conciencia del presente, sabiendo que cada cosa tiene su tiempo y que cada fruto necesita su estación para madurar. Cuando una persona de este signo logra encarnar esa sabiduría, se convierte en un punto de anclaje para quienes le rodean, en un remanso de paz en medio del caos moderno. No necesita hablar mucho ni demostrar nada, su sola presencia calma, ordena y recuerda a los demás la importancia de respirar y permanecer. Tauro también transita un camino silencioso hacia la autovaloración. Su necesidad de sentirse útil, de ver resultados tangibles, a veces lo lleva a juzgarse con dureza cuando no logra cumplir con sus propias expectativas. Sin embargo, cuando aprende a mirar sus logros con compasión, a honrar sus procesos sin compararlos, se libera de la carga de la exigencia constante. Su proceso no es el de la perfección, sino el de la autenticidad. Y esa autenticidad lo vuelve inmensamente poderoso, porque cuando se permite ser tal como es, sin querer ajustarse a moldes ajenos, irradia una luz serena que inspira y transforma. Dentro del mapa astrológico completo, Tauro puede ser aún más complejo si se le integran otros factores. Un Tauro con luna en agua, por ejemplo, tendrá una capacidad emocional profunda que lo conecta con los sentimientos más delicados, mientras que un Tauro con Marte fuerte puede convertir su fuerza en una maquinaria imparable para alcanzar sus metas. Estos matices demuestran que la rigidez que a veces se le atribuye es solo una capa externa, porque su alma es capaz de una transformación constante cuando se conecta con su propósito más elevado. Y ese propósito está relacionado con la creación, con la construcción de algo duradero, con el legado que deja a través de su trabajo, su amor, su presencia. La astrología también enseña que los nodos lunares, que marcan el camino kármico de cada ser, pueden darle a Tauro claves muy reveladoras sobre su misión en esta vida. Cuando el nodo norte cae en este signo, la vida empuja hacia la construcción de una identidad sólida, hacia la sanación del miedo a la escasez y hacia el descubrimiento de que el placer no es pecado,
sino derecho sagrado. La lección allí es permitir que la vida se sienta bien, que la estabilidad no sea aburrida sino celebrada, que el cuerpo sea honrado como vehículo del alma. Tauro no vino al mundo para correr. Vino para permanecer. Para enseñarnos a todos que lo que perdura no es lo que se impone, sino lo que se cuida. Que lo que se mantiene en pie con el tiempo no es lo que grita, sino lo que resiste en silencio. Y que, incluso cuando todo parece derrumbarse, él puede volver a empezar, una y otra vez, como la semilla que duerme bajo tierra hasta que llega la primavera. No necesita validación externa para saber que lo está haciendo bien. Solo necesita volver a sí mismo, recordar que es suficiente, que su ritmo es perfecto, que su manera de habitar el mundo es necesaria. El mundo necesita más almas como la de Tauro, capaces de mirar la vida con los pies en la tierra y el corazón dispuesto a construir, incluso cuando todo parece estar en ruinas. Porque en cada piedra que recoge, en cada estructura que levanta desde lo simple, está sembrando un futuro que no solo será más estable, sino también más humano. Tauro guarda en su interior una memoria arquetípica de la abundancia natural. Su energía está vinculada con el segundo signo del zodiaco, y en el ciclo astrológico representa esa etapa de la vida en que se toma conciencia de lo que se tiene, de lo que se posee y de cómo se conecta con el mundo a través de lo material y sensorial. Sin embargo, esa noción de posesión va mucho más allá de lo tangible. Tauro también posee tiempo, afectos, capacidades internas que no siempre sabe nombrar, pero que lo acompañan como herramientas silenciosas de evolución. Hay una riqueza inmensa en su interior, una capacidad para crear, sostener y desarrollar que no necesita demostraciones grandilocuentes, porque su expresión es constante y coherente, como el crecimiento de una raíz bajo la tierra. Uno de los aspectos más profundos y a menudo poco explorados de este signo es su capacidad de transmutar el dolor en fertilidad. Cuando atraviesa situaciones difíciles, su respuesta no siempre es explosiva o evidente. Muchas veces calla, se encierra, se endurece por fuera mientras por dentro todo se remueve lentamente. Pero en ese proceso interno, mientras el mundo cree que se ha detenido, en realidad está gestando una transformación lenta y poderosa. Tauro no se reconstruye con rapidez, pero lo hace con solidez. Sus cicatrices se vuelven parte de su belleza, de su madurez, de esa calma que emana con el tiempo. Esas experiencias, una vez integradas, no lo vuelven más duro, sino más sabio, más profundo, más auténtico. A nivel energético, la conexión entre Tauro y el chakra raíz es evidente. Este centro de energía, ubicado en la base de la columna, está asociado con la seguridad, la supervivencia y el vínculo con la tierra. Cuando este chakra está equilibrado, Tauro se siente estable, en paz con su cuerpo, en armonía con el presente. Pero cuando se desconecta de su centro, puede experimentar miedo al cambio, ansiedad por el futuro, o una necesidad compulsiva de control. Recuperar esa conexión implica volver al cuerpo, a la respiración, a los ciclos naturales. Tauro encuentra su fortaleza cuando honra sus propios ritmos, cuando reconoce que está enraizado incluso en medio de la tormenta. Su cuerpo es su templo, y cuanto más lo escuche, más claro será su camino. Otro aspecto que merece atención es la importancia del silencio en su vida interior. En un mundo que exige respuestas inmediatas, donde el ruido invade cada espacio, Tauro encuentra su claridad en el silencio. No solo en el silencio externo, sino en ese silencio interno donde puede escuchar su voz verdadera, esa que no está contaminada por expectativas ajenas ni por temores heredados. En esos momentos de soledad elegida, cuando se desconecta del bullicio y se reencuentra con su esencia, se produce una alquimia profunda. Porque es ahí donde renace, donde se reencuentra con lo esencial, donde puede distinguir lo que realmente importa de lo que solo ocupaba espacio. También es fundamental comprender la dimensión espiritual de Tauro, que no siempre se muestra a través de prácticas esotéricas o discursos elevados. Su espiritualidad es concreta, cotidiana, está en el cuidado de las plantas, en la preparación amorosa de un alimento, en el acto de sostener la mirada de alguien que ama. Su devoción no necesita templos, porque su templo es el mundo cuando está en armonía con él. A través de su conexión con la naturaleza, con los sentidos, con el trabajo bien hecho, honra la vida de una manera silenciosa pero profundamente sagrada. Cuando actúa desde esa conciencia, incluso las tareas más simples se transforman en rituales de belleza y presencia. Hay también en Tauro un instinto protector que muchas veces se vuelve su mayor fuerza, pero también su mayor vulnerabilidad. Protege lo que ama con una intensidad que puede llevarlo al agotamiento si no aprende a equilibrar.
carga sobre sus hombros el bienestar de quienes lo rodean, muchas veces sin decirlo, simplemente haciendo, sosteniendo, aguantando. Pero en su camino evolutivo está el aprendizaje de permitir que otros también le sostengan. De comprender que no pierde su fuerza por pedir ayuda, que no se debilita cuando baja la guardia. En realidad, se fortalece cuando se abre al amor que viene de fuera, cuando permite que su estructura también se nutra y se renueve. En lo profesional, Tauro tiene la capacidad de construir imperios desde la constancia. No necesita ser el primero en llegar si sabe que está avanzando con seguridad. Tiene una relación innata con los recursos, y cuando se alinea con su propósito, puede manifestar una abundancia duradera. Su talento muchas veces se vincula con lo artístico, lo gastronómico, lo estético, pero también con cualquier campo que requiera paciencia, solidez y visión a largo plazo. Lo que necesita para avanzar no siempre es más energía, sino más confianza. Cuando confía en su camino, en su capacidad, en su merecimiento, se abre una puerta invisible que le conecta con oportunidades y sincronías que antes no podía ver. La confianza en sí mismo es el cimiento de su prosperidad. A nivel emocional, uno de los desafíos más importantes para Tauro es la gestión del apego. Su lealtad es admirable, pero puede volverse una cárcel si se aferra a relaciones, situaciones o estructuras que ya no resuenan con su alma. Soltar no es una traición a sus valores, es un acto de fidelidad a su crecimiento. Cada vez que se permite dejar ir con amor, se abre espacio para algo más auténtico, más alineado con su verdadera esencia. No se trata de cortar desde el dolor, sino de liberar desde la comprensión. Y ese es un proceso profundo que, cuando se atraviesa con conciencia, le permite evolucionar sin perder su raíz. La presencia de Tauro en el mundo tiene una función más allá de lo personal. Es un ancla, un recordatorio constante de que la vida necesita espacios seguros donde florecer. Su energía es la del refugio, la del hogar que no se derrumba, la del cuerpo que aprende a sostener la emoción sin desbordarse. Su presencia serena, cuando está alineado consigo mismo, es una bendición para los demás. Y no necesita hacer grandes discursos ni llamar la atención para transformarlo todo a su alrededor. Porque cuando un corazón como el suyo está en paz, esa paz se contagia. Y en tiempos donde todo parece volátil, su calma se vuelve medicina. El recorrido de Tauro es largo, profundo y a veces silencioso. Pero es precisamente ese silencio el que le da solidez. Su alma viene a construir, a cuidar, a embellecer, a enseñar con el ejemplo que no hace falta correr para llegar lejos, que no hace falta ruido para dejar huella, que no hace falta lucha constante para ser fuerte. La tierra sabe quién la cuida, y la vida también. Por eso, incluso cuando no lo ve, todo lo que entrega está volviendo a él de formas invisibles, nutriendo sus raíces para que un día, cuando menos lo espere, florezca con una fuerza serena que lo abarque todo. La esencia de Tauro está profundamente conectada con la permanencia. Su energía no se disuelve ante las primeras dificultades, ni se desvanece con los vientos del cambio. Hay una cualidad casi mística en su forma de permanecer, de estar, de sostener sin pedir protagonismo. Esa permanencia no es simple obstinación, es la expresión de un alma que encarna el valor del compromiso real con la vida, con los procesos, con las personas, con la materia. En un mundo donde se premia la inmediatez y lo fugaz, la presencia de Tauro actúa como una antorcha silenciosa que ilumina el camino hacia lo duradero, hacia lo verdadero. Cuando se comprende que cada signo del zodiaco tiene una función espiritual dentro de la rueda astrológica, Tauro se revela como el guardián del valor interno. Su viaje no se trata únicamente de acumular, sino de aprender a valorar lo que realmente importa, a distinguir entre lo que da seguridad y lo que solo ofrece la ilusión de ella. Hay un crecimiento invisible, pero profundo, que se manifiesta cada vez que este signo elige el amor propio por encima de la necesidad de aferrarse, cada vez que opta por la dignidad antes que por la comodidad. En esos pequeños actos cotidianos se teje su evolución, y aunque muchas veces no sean reconocidos por otros, son los ladrillos con los que construye su fortaleza interior. La fuerza de Tauro se alimenta de su vínculo con los ciclos naturales. Comprender y honrar el paso del tiempo, vivir de acuerdo con las estaciones, sintonizar con la sabiduría de la semilla que no apresura su floración, le devuelve una armonía que le pertenece por derecho cósmico. Esta conexión puede ser una fuente constante de equilibrio y dirección. Cuando Tauro pierde el rumbo, muchas veces no necesita grandes explicaciones ni teorías complejas, sino simplemente volver a mirar el cielo, sentir el calor del sol, tocar la tierra con las manos.
Es ahí donde recupera su lugar en el mundo, no como parte de una estructura social impuesta, sino como expresión viva de la naturaleza en movimiento. Dentro de este signo habita también un potencial creativo inmenso. Esta creatividad no siempre se manifiesta de forma artística, aunque muchos taurinos tienen un talento natural para las artes visuales, la música, la decoración o la cocina. Su verdadera capacidad creativa se expresa cuando transforma su entorno con belleza, cuando embellece lo que toca, cuando organiza la materia con armonía. El orden, el diseño, la funcionalidad estética, no son meros caprichos para él, sino una forma de expresar amor por la vida. En su mundo, el arte no está separado de lo cotidiano, es la forma en que cada día puede convertirse en una celebración de lo que existe. Tauro también posee una memoria emocional muy profunda. No olvida fácilmente, porque cada experiencia queda registrada en su cuerpo, en sus sentidos, en su piel. Esta memoria puede ser un regalo cuando le permite sostener vínculos con fidelidad y continuidad, pero también puede volverse un peso si no aprende a liberar las emociones estancadas. Guardar resentimientos o dolores antiguos no le fortalece, le carga. Por eso, el perdón, para Tauro, es una medicina esencial. No se trata de justificar lo injustificable, sino de soltar el dolor que ya no le sirve, de abrir espacio para nuevas emociones, nuevas experiencias, nuevas formas de vincularse. Al perdonar, se libera a sí mismo, y en esa liberación vuelve a sentir el placer genuino de habitar su propia vida. El proceso de madurez en Tauro está íntimamente ligado al despertar de la conciencia sobre su poder interior. Al principio, puede buscar seguridad afuera, en las relaciones, en lo económico, en estructuras estables que le ofrezcan un refugio. Pero con el tiempo, y muchas veces a través de pérdidas, se da cuenta de que la verdadera seguridad es un estado interno. Nadie puede quitársela cuando nace de la conexión con su esencia. Este descubrimiento lo transforma, le da una presencia magnética, una confianza serena que no necesita imponerse. Desde ese lugar, su influencia sobre los demás se vuelve más poderosa, porque inspira sin hablar, guía sin forzar, acompaña sin dominar. En momentos de crisis, Tauro puede sentir que todo lo que ha construido se tambalea. Y sin embargo, es en esos momentos donde puede descubrir aspectos dormidos de su ser. Cuando la tierra tiembla, descubre que puede caminar con firmeza incluso sobre el suelo inestable. Su capacidad de reconstrucción no es impulsiva, es meticulosa, pero está cargada de una tenacidad que roza lo sagrado. Hay algo casi alquímico en la forma en que este signo transforma la frustración en motivación, el cansancio en perseverancia, la herida en determinación. Lo que para otros puede parecer una caída, para él puede ser el punto exacto donde empieza a enraizarse de nuevo, más fuerte, más sabio, más completo. La misión espiritual de Tauro no es únicamente sostener, sino también enseñar a los demás a sostenerse. Con su ejemplo, muestra que se puede vivir con paz sin rendirse al caos, que se puede avanzar sin aplastar, que se puede disfrutar sin explotar. Cuando vibra alto, se convierte en una fuente de energía tranquilizadora para quienes lo rodean. No necesita hablar de espiritualidad para transmitirla, su espiritualidad está en su presencia, en la forma en que cuida, en la manera en que defiende lo que ama, en cómo honra su palabra. Es un faro silencioso que no busca atención, pero que ilumina con constancia. En la astrología esotérica, Tauro también está vinculado con la iluminación a través de la materia. Este signo tiene el desafío y el privilegio de encontrar lo divino en lo tangible, de descubrir que la espiritualidad no está separada de la vida diaria, sino que se manifiesta en cada acción consciente, en cada gesto amoroso, en cada creación con intención. Por eso, su camino no es el de renunciar al mundo, sino el de consagrarlo. A través de su cuerpo, de su voz, de sus manos, puede canalizar una energía que transforma lo común en sagrado. Esta es una de sus más grandes misiones, recordar al mundo que la belleza, el placer, la estabilidad y la materia no son enemigos del alma, sino puentes hacia ella. A medida que avanza en su evolución, Tauro descubre que su capacidad para sostener el dolor también le da la capacidad para sostener el gozo. Que su fidelidad, cuando está dirigida hacia sí mismo, se convierte en un acto de amor inquebrantable. Que su ritmo, aunque parezca lento, es constante y seguro, y que ningún destino está demasiado lejos si camina con determinación. En su andar silencioso, va dejando huellas que otros seguirán sin saberlo, porque el poder de Tauro no se impone, se siente. Y ese poder, una vez reconocido, se vuelve invencible. Porque nace de la tierra, y nada que nace de la tierra puede ser arrancado sin antes haber sembrado algo nuevo.
Tauro no es solo un signo. Es una fuerza vital que, cuando se alinea con su propósito, transforma el mundo con su sola existencia. Tauro guarda en su interior una potencia silenciosa que no necesita ser reconocida para tener efecto. Su fuerza radica en lo que permanece cuando todo cambia, en lo que resiste cuando el caos intenta reinar. Hay en él una energía que no se basa en la velocidad ni en la confrontación, sino en la continuidad, en el paso firme, en el arraigo que transforma el territorio que habita. La energía taurina no necesita demostrar su valor, porque está enraizada en la certeza de que lo que es auténtico no se desvanece. Cada paso que da, por más lento que parezca, es una afirmación de su voluntad, de su poder de manifestación, de su compromiso con lo que elige crear. Lo que a veces se confunde con pasividad es, en realidad, una forma muy especial de sabiduría. Tauro no reacciona por impulso, no se deja arrastrar por el vértigo colectivo. Su proceso interior es profundo, reflexivo y denso, como la tierra que guarda una semilla durante el invierno sin mostrar signos externos de vida, pero que está preparando en silencio la floración. Esta capacidad de espera, esta fe silenciosa en sus propios procesos, es una virtud que solo se desarrolla en quienes han aprendido a confiar en los ciclos naturales de la vida. Tauro es uno de esos signos que comprende, aun sin palabras, que no todo necesita resolverse de inmediato, que algunas verdades llegan con el tiempo, y que la estabilidad verdadera se construye desde adentro. Hay en su forma de vincularse con el mundo una fidelidad muy particular. No se trata solo de ser leal a los demás, sino de una fidelidad profunda hacia su propia percepción del mundo. Tauro no cambia de opinión fácilmente porque su visión del mundo nace de una conexión directa con la experiencia sensorial, con lo vivido, con lo sentido en lo más profundo del cuerpo. Su verdad no es una idea abstracta, es algo que ha probado, que ha tocado, que ha sentido vibrar dentro de sí. Por eso, cuando encuentra una convicción, se mantiene firme en ella, no por terquedad, sino por coherencia interna. Y esa coherencia lo protege de las modas pasajeras, de los discursos vacíos, de los espejismos que deslumbran pero no sostienen. A menudo se subestima su mundo emocional por la contención que muestra hacia afuera. Tauro rara vez se desborda, rara vez dramatiza, pero eso no significa que no sienta profundamente. Su emocionalidad es densa, consistente, como la savia que alimenta a los árboles desde el interior. Cuando ama, lo hace con una entrega total, aunque no lo diga con palabras. Cuando sufre, lo hace en silencio, buscando en su interior las respuestas, a veces sin pedir ayuda, porque su instinto lo lleva a resolver desde su propio espacio de seguridad. Pero cuando aprende a abrirse, a compartir sus emociones sin temor al juicio, descubre que puede ser sostenido con la misma ternura con la que él sostiene a los demás. Su vínculo con la materia va más allá del deseo de poseer. Es una forma de diálogo con la vida, una manera de hacer tangible lo intangible. A través de sus manos, Tauro transforma la energía en forma. Construye, cuida, cultiva, restaura. En esa relación con lo concreto encuentra una forma de sanar, de ordenar su mundo interior. Por eso, para él, el espacio que habita no es algo superficial. Su entorno es una extensión de su energía interna. La belleza, la comodidad, el orden, no son lujos, son herramientas de armonización. Cuando un taurino habita un espacio, lo transforma en un refugio, en un lugar donde se puede respirar, en una base sólida desde donde proyectar su crecimiento. En su relación con el tiempo, Tauro tiene una lección profunda que ofrecer. En un mundo que corre sin dirección, su energía enseña que cada cosa necesita su maduración, que las grandes transformaciones se cocinan a fuego lento, que la prisa es enemiga de la profundidad. La paciencia taurina no es resignación, es una forma de sabiduría que reconoce que las raíces fuertes no se ven, pero sostienen todo lo demás. Cuando se permite honrar sus propios ritmos, sin compararse, sin ceder ante la presión externa, se convierte en un ejemplo vivo de autenticidad, en un recordatorio constante de que el tiempo no se mide en resultados inmediatos, sino en profundidad, en integridad, en permanencia. Uno de los desafíos más importantes que atraviesa este signo es la apertura al cambio. Su amor por la estabilidad puede llevarlo a resistir los movimientos que lo empujan hacia lo desconocido. Sin embargo, su alma también anhela evolucionar, renovarse, liberarse de estructuras que ya no lo representan. Cuando Tauro acepta el movimiento como parte natural de la vida, sin sentir que pierde su seguridad en el proceso, encuentra una fuerza renovada. Aprender a soltar sin sentirse en peligro, a confiar en que lo nuevo puede ser aún más nutritivo que lo conocido, es parte esencial de su madurez.
Y cuando lo logra, su transformación es tan profunda como sólida, porque no olvida quién es mientras cambia. En las relaciones, su presencia es como un hogar. Es alguien con quien se puede contar, alguien que no desaparece ante la dificultad, alguien que está incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Su amor se expresa en los detalles, en la constancia, en la forma en que sostiene sin invadir. Pero también necesita aprender que su valor no depende de cuánto da, sino de cuánto se cuida mientras da. Su lealtad hacia otros no puede ser más fuerte que su lealtad hacia sí mismo. Y cuando encuentra ese equilibrio, cuando se ofrece sin olvidarse, cuando ama sin sobrecargarse, entonces su amor se vuelve fuente inagotable, nutrido por una raíz que no se seca. La astrología revela que cada signo es portador de una enseñanza para la humanidad. Tauro enseña a valorar, a cuidar, a disfrutar, a permanecer. Su energía sostiene la belleza sin artificios, el placer sin culpa, la abundancia sin egoísmo. En un mundo donde todo parece desechable, su sola existencia recuerda que hay cosas que merecen ser preservadas. Cuando vive desde su esencia, transmite una paz que no depende de circunstancias externas, una estabilidad que nace de la conexión profunda con su centro. Y esa presencia, sin pretensiones, transforma. Porque es una energía que no se impone, pero que lo sostiene todo desde abajo, como la tierra que calla mientras alimenta a la vida entera. Tauro está hecho de instantes sagrados. De la calidez del sol de la mañana, del silencio que sigue a una conversación sincera, del aroma de la comida hecha con amor, del tacto de unas manos que cuidan. Está hecho de todo aquello que parece simple, pero que guarda un poder inmenso. Y cuando se reconoce en ese poder, cuando deja de subestimarse, cuando honra su camino sin necesidad de competir con otros ritmos, entonces su energía florece. Florece con la fuerza de quien sabe esperar, de quien sabe amar, de quien sabe sostener incluso en los días más difíciles. Florece no porque lo necesite el mundo, sino porque ese es su destino. Y cuando lo hace, lo que brota de su interior no es solo belleza, es verdad, es fortaleza, es vida.